Más de 2.000 millones de personas, aproximadamente un tercio de la humanidad, afirman ser cristianas, una religión que toma su nombre de Jesús de Nazaret, el Cristo e Hijo de Dios según la Biblia. Pero aquí hay una pregunta extraña que pareciera una tontería hasta que se toma el tiempo de pensar en ella. ¿Es Jesús el Cristo cristiano? Hoy veremos esa pregunta juntos y descubriremos que la respuesta es mucho más reveladora de lo que la mayoría piensa. Acompáñenos aquí en El Mundo de Mañana al responder la pregunta: ¿es Jesús cristiano? Saludos y bienvenidos al Mundo de Mañana, donde lo ayudamos a darle sentido a su mundo a través de las páginas de la Biblia. Sé que el título de hoy pareciera inusual. Después de todo, si alguien puede ser descrito como cristiano, sin duda es Jesucristo, el propio fundador del cristianismo. La respuesta parece obvia. Sin embargo, estoy seguro de que encontrará que esa simple pregunta conduce a otras preguntas intrigantes y a respuestas intrigantes que revelan mucho más sobre Jesús, la Biblia y el cristianismo de lo que podría pensar. Hoy estamos preguntando: ¿es Jesús el Cristo cristiano? Y espero que no crean que estoy haciendo la pregunta para tomar a la ligera el cristianismo o a Jesucristo. No es así. Aquí en El Mundo de Mañana todos creemos que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, resucitó 3 días y 3 noches después, y vive ahora guiando a su iglesia, que es el Salvador, cuyo regreso y su reinado se acerca día a día. Es justamente porque tomamos en serio a Jesucristo y sus enseñanzas que nos hacemos esta pregunta hoy: ¿es Jesucristo cristiano? La mayoría conocemos cristianos que creemos que son cristianos. De hecho, como mencionamos al principio del programa, más de 2.000 millones de personas hoy afirman ser cristianas, casi un tercio de la humanidad. La influencia de la religión conocida como cristianismo afecta a todos los continentes del mundo, y sus principios y preceptos han impactado a los gobiernos, culturas y las tradiciones de todo el mundo. Por supuesto, los detalles sobre lo que significa cristianismo varían de un lugar a otro, de una cultura a otra, y en algunos pueblos, incluso de una calle a otra, ya que la iglesia en una cuadra puede enseñar doctrinas muy diferentes que las de la cuadra siguiente. Aún así, la mayoría tenemos alguna experiencia que nos da un sentido de qué es ser cristiano en la vida real, basado en las creencias, prácticas y vidas de los conocidos, o incluso la nuestra. Así que con esto en mente, ¿es Jesús cristiano? Es decir, si Jesús estuviera entre nosotros hoy, como lo hizo en la carne hace 2.000 años, pero usted no supiera de antemano que es Jesucristo, ¿llegaría usted a la conclusión de que Él es cristiano? Si compara sus creencias, sus prácticas y vida con las creencias, prácticas y vidas de aquellos que componen el cristianismo de hoy, ¿a qué conclusión llegaría usted? ¿Estaría Jesús a la altura? ¿Creería usted que Él era cristiano? ¿O llegaría usted a la conclusión de que pertenece a alguna otra fe, una religión totalmente distinta? No hace falta adivinar la respuesta a esta pregunta. Jesús la responde por nosotros. La Biblia es, de un modo muy real, su propio libro. Desde la primera hasta la última página, Él inspiró su escritura a través del Espíritu Santo, y sus enseñanzas están perfectamente registradas en sus páginas. Podemos saber lo que Él creyó y practicó, porque el registro de su vida en la tierra se ha conservado para nosotros fielmente durante casi 2.000 años, al igual que las enseñanzas y prácticas de sus primeros discípulos, entrenados personalmente por Él para representarlo ante el mundo. Durante el resto del programa de hoy, veremos las creencias y prácticas de Jesucristo, y las compararemos con las creencias y prácticas más comunes entre los cristianos de hoy. Y al responder la pregunta: ¿es Jesús cristiano?, dejaremos que Jesús hable por sí mismo.
ya que tenemos un perfecto récord de sus creencias, enseñanzas y prácticas. Así que hagamos algunas preguntas y comparemos lo que hizo y enseñó Jesucristo con lo que vemos en las creencias y prácticas del cristianismo moderno. Primero, veamos las festividades. Los cristianos de todo el mundo varían en los días sagrados, pero hay un gran consenso en torno a algunos días, como la Navidad el 25 de diciembre y la Pascua en marzo-abril. Si bien estos días a veces se describen como el nacimiento y resurrección de Jesús, también es un hecho histórico que ambos días se derivan y están adornados con prácticas y tradiciones paganas, asociados con dioses y diosas paganos y culturas paganas, algunas de las cuales preceden al cristianismo por muchos siglos. No hace falta que me tome la palabra. Incluso en la peor búsqueda en Internet encontrará gran cantidad de recursos, por ejemplo, mostrando cómo la Navidad se remonta a costumbres como el culto romano al sol en el día del Sol Invictus, alrededor de la época del solsticio de invierno, y cuántos de los adornos de Pascua se remontan a los rituales paganos de fertilidad y la adoración de dioses y diosas como Iostre, de donde se cree que la palabra inglesa Easter deriva. Quizás sea una novedad para algunos, pero muchos cristianos conocen los orígenes paganos de sus fiestas favoritas. Solo creen que a Dios no le importa, como si esos días hubieran sido ya bautizados y los cristianos pudieran celebrarlos con un nuevo significado. Después de todo, los cristianos no creen que estén adorando a dioses paganos en estos días. Están tratando de adorar al Dios de la Biblia. Compare esto con la propia posición de Jesús. Así como es indiscutible que estos días y muchas de sus tradiciones se originan en el paganismo, también es indiscutible que en la Biblia Dios nos ordena no guardar días con tales orígenes. Considere Deuteronomio 12, versículo 31, donde Dios le habla al antiguo Israel de las prácticas paganas de otras culturas y nos manda muy claramente: no harás así al Señor tu Dios. Fíjese que Él no solo dice no adoren a esos dioses. Dios dice claramente que no lo adoremos a Él de esa manera. También podríamos leer sobre otros lugares donde el mandato de Dios es claro. Por ejemplo, en Jeremías 10, donde Dios describe las prácticas paganas de adoración de los gentiles y dice con toda claridad: no aprendáis el camino de las naciones. Por supuesto, estos mandamientos se dan en el Antiguo Testamento. Aunque, ¿cuál fue la posición de Jesús sobre las tradiciones cuando entraron en conflicto con los mandamientos de Dios? Jesús mismo nos dice en el capítulo 7 de Marcos, donde está acusando a los líderes judíos de ignorar los claros mandamientos de Dios para que pudieran mantener sus propias tradiciones. Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Parece que la posición de Jesús es bastante clara y no está a favor de guardar días de origen o tradiciones paganas. Aunque esto no significa que Jesús no observó días santos ni festividades, de hecho todo lo contrario. Si bien se negó a transigir y aceptar tradiciones de hombres que estén en conflicto con los mandamientos de Dios, sí guardó los días santos enumerados en la Biblia, en especial los mencionados en Levítico 23. La Pascua, los días de panes sin levadura, Pentecostés, la fiesta de trompetas, el día de expiación, la fiesta de tabernáculos y el último gran día. Por ejemplo, en Juan capítulo 7, vemos a Jesús guardando la fiesta de los tabernáculos, que está en Levítico 23, versículos 33 al 43. Por supuesto, algunos dirán: bueno, eso es distinto. Jesús tuvo que guardarla porque él era judío. Todos estos días se abrogaron cuando él murió. Excepto que están equivocados. El Nuevo Testamento describe a los seguidores que él entrenó guardando esos mismos días.
En Hechos 20, versículo 16, menciona la intención de Pablo de observar Pentecostés, y en 1 Corintios 5, escrito décadas después de la muerte y resurrección de Jesús, el apóstol instruye claramente no solo a los judíos, sino a los cristianos gentiles, no judíos, a guardar la fiesta de panes sin levadura de 7 días. La palabra de Dios deja en claro que Jesús no solo condenó los elementos de las fiestas cristianas modernas, sino que también deja en claro que él y sus discípulos habrían observado días santos totalmente distintos a aquellos que se llaman a sí mismos cristianos hoy. Vemos una discrepancia similar al ver el día semanal de adoración que Jesús guardaba. Mientras que la gran mayoría de los que dicen ser cristianos guardan el domingo, el primer día de la semana, como su día de adoración semanal, Jesús claramente observó el séptimo día sábado. Lucas 4, versículo 16 dice claramente que Jesús acostumbraba a observar el séptimo día sábado. De nuevo, algunos podrían decir que esto fue antes de la muerte y resurrección de Jesús, que Jesús como judío tenía que guardar el sábado, pero que después de su resurrección, los cristianos comenzaron a guardar el domingo porque era el día en que Él resucitó. Bueno, la confusión del día de semana en que Jesús resucitó es un tema para otro programa. Debo resaltar que la Biblia muestra a los propios seguidores de Jesús en desacuerdo con el cristianismo moderno y guardando el mismo día que Jesús, incluso cuando eran gentiles y no judíos. Por ejemplo, en Hechos 13 leemos de Pablo predicando tanto a judíos como a gentiles en el séptimo día sábado. Los gentiles que estaban presentes estaban tan emocionados por lo que escucharon que le pidieron más, como vemos en Hechos 13, versículo 42. Y saliendo ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el sábado siguiente les hablaran estas palabras. Les dijo Pablo: bueno, oigan gentiles, ustedes no son judíos. Reunámonos mañana, domingo, cuando mis compañeros cristianos y yo vamos a tener servicios. No, no lo dijo. El versículo 44 dice: y el sábado siguiente se juntó casi toda la ciudad a oír la palabra de Dios. No los invitó a reunirse para un servicio cristiano el domingo porque no había ninguno. El apóstol Pablo continuó incluso entre los gentiles, siguiendo la práctica y la enseñanza de Jesucristo, y apartó el séptimo día sábado como día de Dios para instrucción y adoración. Incluso muchos eruditos cristianos modernos que guardan el domingo están de acuerdo en este punto. La Biblia respalda el séptimo día sábado como día de adoración, incluyendo el registro de las enseñanzas y prácticas de Jesús y las de sus discípulos personalmente entrenados. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto que, si Jesús estuviera vivo entre nosotros hoy en la carne, como lo estuvo hace 2000 años, encontraría que las personas que se consideran seguidores en todo el mundo van a los servicios de adoración un día totalmente distinto que Él, y guardan tradiciones que violan los mandamientos de Dios exactamente de la manera que Él les enseñó a no hacerlo. Parece que con respecto a la pregunta ¿es Jesús cristiano?, estamos empezando a ver una respuesta muy interesante. Ahora continuemos viendo la pregunta ¿es Jesús cristiano?, mirando sus enseñanzas y actitudes acerca de la ley de Dios y los 10 mandamientos. Para la mayoría de los cristianos de hoy, si es que conocen la ley de Dios y los 10 mandamientos, existe la sensación de que la ley ha sido totalmente anulada por el sacrificio de Cristo. La idea de que Él guardó la ley de Dios a la perfección para que nosotros no tengamos que guardarla. Muchas iglesias cristianas hoy enseñan que Cristo nos quitó la carga de las leyes de Dios para que no estemos abrumados por las tales preocupaciones. Esto podría explicar por qué muchos cristianos evangélicos y protestantes y católicos piensan que no está mal cohabitar antes del matrimonio. Después de todo, si las prohibiciones contra la fornicación están esencialmente eliminadas en Cristo, ¿por qué no?
Como informó Christianity Today en marzo del 2021, los evangélicos, especialmente aquellos de menos de 40 años, cada vez más ven la cohabitación como moralmente aceptable. La mayoría de los evangélicos se han permitido hacerlo o esperan hacerlo. Como dije antes, en el mundo de mañana, el cristianismo moderno considera que los 10 mandamientos son las 7 u 8 o 9 sugerencias buenas pero no necesarias. Pero ¿cuál es la interpretación de Jesús de los 10 mandamientos y la ley de Dios? No solo reafirma los 10 mandamientos, sino que explica que quienes los siguen deben considerarlos aún más obligatorios. Por ejemplo, Jesús enseñó que se viola el 6º mandamiento contra el asesinato, incluso si solo odia a alguien en su corazón. Y si codicia a alguien, Él dice que está quebrantando el 7º mandamiento contra el adulterio. Lejos de abrogar la ley de Dios, Jesús enseñó la obediencia a la ley. Incluso le dijo a un joven en Mateo 19, versículo 17, «Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos». Otra vez, esto no fue solo porque aún no había sido crucificado. De hecho, Juan el apóstol, que escribió más sobre el amor que casi cualquier otro autor bíblico, explica en su primera epístola, hablando de Jesucristo, «Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él». Claramente Jesús y sus discípulos no comparten exactamente las actitudes y creencias del cristianismo moderno acerca de las leyes de Dios. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Cuál es el mensaje de Jesucristo? ¿Cuál es el mensaje del Evangelio que vino a predicar? La mayoría de los cristianos modernos, si lo han pensado o lo han escuchado en la iglesia, podrían creer que el Evangelio que Jesús trajo se refería a su vida, su muerte y resurrección, y que al creer en él, sus pecados pueden ser perdonados mediante su muerte. No estoy aquí para estar en desacuerdo con que el perdón de los pecados se obtiene mediante el arrepentimiento y la fe en Jesucristo. Estoy agradecido por ese hecho. ¿Pero es este el mensaje que vino a predicar Jesús? ¿Ese es el Evangelio? ¿Están en acuerdo Jesús con la mayoría de los cristianos de hoy? No, no lo están. Pasaje tras pasaje, en la Biblia deja en claro que Jesucristo vino a predicar acerca del reino de Dios. Sí, la salvación a través de él es parte de ese mensaje. Sin eso no podríamos llegar a formar parte de ese reino. Sin embargo, cuando uno mira realmente los relatos de su enseñanza y de la enseñanza de sus discípulos, la idea de que el mensaje era simplemente uno sobre su vida, muerte y resurrección puede ser visto como sin sentido. Por ejemplo, al comienzo del ministerio de Jesús, ¿qué vemos? Marcos 1, versículos 14 y 15 lo deja en claro. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo, «El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio». Pero cuanto más cuidadosamente mira, se vuelve aún más claro. Por ejemplo, en Lucas 9, leemos que durante su ministerio, Jesús reunió a sus discípulos para instruirlos sobre cómo enseñar a otros. El versículo 2 dice claramente, «Y los envió a predicar el reino de Dios», ahí está de nuevo, «y a sanar a los enfermos». Pero pregúntese, si el Evangelio se centra en la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo, entonces, ¿cómo los discípulos predican estas cosas cuando ninguna de esas cosas había sucedido todavía? Los acontecimientos posteriores en los evangelios muestran que ni siquiera entendían todavía que Jesús moriría y mucho menos que resucitaría. Y seguro que no entendieron el perdón de los pecados a través de su sangre derramada. No, predicaron acerca del reino de Dios, en el cual el Mesías reinaría sobre el mundo entero. Ese era su mensaje, tal como fue el mensaje de Jesús.
Vemos eso una y otra vez en el relato bíblico. De hecho, muchas veces cuando Jesús sana a alguien en los relatos, les instruye que no les digan a los demás quién es Él. Exactamente lo contrario de lo que esperaría si el centro mismo del mensaje de Cristo fuera su persona. Finalmente, más de un mes después de su resurrección, así como Jesús estaba a punto de ascender al cielo, donde residiría hasta su segunda venida, ¿qué dice la Biblia? Que Él enfatizó a sus discípulos en preparación para su comisión a través del mundo. Véalo en Hechos 1, versículo 3, donde se describen las instrucciones del Jesús resucitado a sus discípulos, diciendo: después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Nuevamente, si comparamos a Jesús con los cristianos modernos y sus creencias, prácticas y enseñanzas, vemos una diferencia marcada e importante. Estamos llegando al punto donde nuestra pregunta, ¿es Jesús cristiano?, nos está presionando para sacar una conclusión importante. Pero independientemente de lo que piensen los demás, la única definición de cristiano que tiene algún sentido es alguien que realmente sigue las enseñanzas de Jesucristo. Así que si las creencias y prácticas de los cristianos modernos están fuera de sintonía con Jesucristo, no es Jesús quien necesita cambiar. Ante estos hechos, los que de verdad anhelan ser seguidores de Jesucristo son los que tienen algo que pensar. Gracias por seguirnos. Si quisiera la oferta del programa de hoy, obténgala debajo del video. Muchos nos preguntan, ¿cómo lo pueden dar gratis? ¿Por qué lo hacen gratuitamente? Porque Jesús nos ordena que lo hagamos gratuitamente. De gracia recibisteis, dad de gracia. Todo lo que ofrecemos es totalmente gratis, y hoy no hay diferencia. Trabajamos duro para producir los programas, subimos uno cada semana e intentamos duro hacerle entender su mundo a través de las páginas de su Biblia. Espero que nos encuentre de nuevo y no olvide suscribirse para ser notificado y no perderse otro video del mundo de mañana. Cuídense.